Hola, vamos a continuar entonces con nuestro curso de diabetes y para eso entonces me voy a permitir compartirles mi pantalla para iniciar este tema que está relacionado con la educación y el tratamiento quirúrgico alrededor de la enfermedad. Voy a dedicar un par de minutos a hablar sobre la educación. Y quiero resaltar que de nada sirve que nosotros como médicos hayamos interiorizado los diferentes conceptos relacionados con epidemiología, tamización, diagnóstico, enfoque no farmacológico, farmacológico, entre otras, si no lo trasladamos al paciente. Y la manera apropiada de hacerlo es, por supuesto, a través de la educación. La diabetes es una condición crónica, es decir, que acompaña al paciente desde el diagnóstico hasta el final de sus días. Y esto supone para él mismo una serie de retos muy importantes, porque esto no se trata exclusivamente de usar unos medicamentos. Se trata, y ustedes ya lo han visto en las sesiones anteriores, de la importancia que tienen los cambios terapéuticos en el estilo de vida. De manera que hay muchos conceptos y preconceptos, en ocasiones incluso errados, que tienen los pacientes sobre la alimentación, sobre el ejercicio, y nosotros debemos estar en condiciones de darles las suficientes herramientas para que ellos puedan tomar las mejores decisiones en el cuidado de su salud. Y ni qué decir de la terapia farmacológica, de las recomendaciones que les debemos dar con el uso, por ejemplo, de ciertos fármacos con relación al horario del día, al uso o no con alimentos, a los potenciales efectos adversos, cómo prevenirlos o cómo actuar cuando ellos aparecen. Y finalmente, la complejidad de la terapia insulínica, que como también lo hemos mencionado, incluye no solamente puncionarse para la aplicación de la hormona, sino que implica todo un automonitoreo, una evaluación de las metas de control glucémico en ayuno a lo largo del día, requieren un esfuerzo educativo grande. Es por eso que me he tomado estos minutos para hablar de educación. Si ustedes se fijan, en el capítulo de la guía latinoamericana hablan de los estudios que se han llevado a cabo con diferentes estrategias educativas. Y esto incluye estrategias individuales, estrategias grupales, eh, la utilización de aplicaciones móviles, por ejemplo, de telemedicina para el cuidado de las personas con diabetes y para la educación. Las intervenciones pueden ser tantas como se nos vengan a la cabeza y es difícil comparar unas frente a otras. Lo que sí quiero suplicarles es que siempre tengan presente que debe haber un componente educativo estructurado en el seguimiento de todos los pacientes con diabetes. ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es que existan unos grupos multidisciplinarios que participen en el acompañamiento de las personas con diabetes. Y uno de esos elementos fundamentales en ese grupo es el educador o la educadora en diabetes, pues son las personas que van a poder sentarse frente al paciente y dedicar suficiente tiempo para discutir todos estos aspectos. Ahora, cuando no estén estructurados estos grupos, nosotros mismos como médicos debemos ser los encargados de brindar todas estas herramientas educativas. Voy a pasar al siguiente capítulo que tiene que ver también con el tratamiento no farmacológico de la diabetes, pero que en este caso hace relación al tratamiento quirúrgico. Y quiero sensibilizarlos una vez más sobre el tema del sobrepeso y la obesidad. Ya hemos hablado previamente sobre estas condiciones,
sobre cómo predisponen a la prediabetes y después de ella a la diabetes. Hacer énfasis especial en ese capítulo de control clínico que empezábamos por mencionar, el peso corporal y las metas del mismo. Y hacer énfasis una y otra vez en que la pérdida de peso en personas que tienen exceso se relaciona con mejor control metabólico en quienes tienen diabetes. Infortunadamente, hay algunas personas que tienen excesos de peso muy importantes, en quienes los cambios terapéuticos en el estilo de vida pueden no ser suficientes para la pérdida de peso que se requiere. Y es allí cuando tenemos que poner sobre la mesa la posibilidad del tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Tengamos presente que en Colombia 1 de cada 2 personas tiene sobrepeso u obesidad, es decir, un índice de masa corporal que excede 25 kilogramos por metro cuadrado. Esto nos está mostrando que esta es una situación preocupante desde el punto de vista epidemiológico en nuestro país. Y el problema más grande es que no solamente se está viviendo en población adulta, sino también cada vez más en niños y adolescentes. Vamos entonces a hablar del tratamiento quirúrgico y en primera instancia vamos a mencionar cuáles serían las indicaciones para cirugía bariátrica. Ahora más adelante vamos a hacer referencia a los tipos de cirugía bariátrica que se están realizando en la actualidad. Entonces la indicación sigue siendo el índice de masa corporal y se plantea que individuos que tengan un índice de masa corporal por encima de 40 kilogramos por metro cuadrado tienen una clara indicación de cirugía bariátrica a menos que haya una contraindicación para la misma. En individuos que tienen índice de masa corporal por encima de 35 con ausencia de control con otras medidas. Y aquí el control, pues tenemos que pensar que habíamos hablado en el capítulo de control clínico de la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, debemos recordar de una manera muy importante que en el diabético no solamente nos debemos centrar en la consecución de la meta glucémica o metabólica. Nosotros necesitamos también alcanzar meta de presión arterial, necesitamos alcanzar meta de colesterol LDL, necesitamos invitar al paciente a cesar en el hábito tabáquico. Cuando a pesar de que he implementado las medidas no farmacológicas y farmacológicas, no solo para la diabetes, sino para estos otros componentes del riesgo cardiovascular, y no las he podido controlar, y el individuo tiene más de 35 de índice de masa corporal, podría considerarse la opción de cirugía bariátrica. Y lo mismo ocurre en algunos casos mucho más seleccionados de índices de masa corporal que se encuentren por encima de 30, dependiendo del juicio clínico. ¿Cuáles son entonces los procedimientos bariátricos que se ejecutan en la actualidad? Hay varios de ellos, pero necesitamos reconocer que la cirugía bariátrica ha pasado por una evolución. Intervenciones como la banda gástrica autoajustable y como el balón gástrico han demostrado ser poco efectivos a largo plazo. Es por eso, y hay una técnica que es la derivación biliopancreática que genera muchas tasas de malnutrición y por eso se ha abandonado. Voy entonces a mostrarles las dos técnicas que se emplean en la actualidad. Y voy a empezar hablándoles de la gastrectomía parcial o lo que también se podría conocer como la tubulización o más frecuentemente como el sleeve gástrico, que en español sería la manga gástrica. ¿En qué consiste esta cirugía? Consiste en hacer una incisión de este fondo y cuerpo gástricos de tal forma que el reservorio gástrico termina siendo un tubo más pequeño. En ese orden de ideas, esta es una técnica que se considera restrictiva. ¿Y a qué hace relación la
que sea una técnica restrictiva a que restringe la capacidad gástrica para la ingesta. Es muy importante la evaluación prequirúrgica que se haga de estos pacientes, porque si ustedes se fijan, aquí donde les estoy señalando, se encuentra el píloro, es decir, que aquí no se genera un cambio en la configuración anatómica del paso entre el estómago y el intestino delgado. Si nosotros tenemos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico de base, con grandes hernias hiatales, con esofagitis, tener este tipo de procedimientos significará que aumentamos el riesgo de reflujo gastroesofágico. Es por eso que es una técnica que debería evitarse en esos contextos. Tiene de ventaja que genera mucha menos mala absorción, como lo veremos a continuación en el bypass gástrico, y por lo tanto tiene un menor requerimiento de suplementación de vitaminas y de minerales a largo plazo. Y nos vamos a referir probablemente a la técnica más utilizada, que es el bypass gástrico. Y para eso entonces también me voy a permitir mostrarles el siguiente gráfico. En el bypass gástrico lo que se hace es una incisión removiendo gran parte del estómago y dejando un pequeño reservorio. Y lo que se hace es que se avanza el yeyuno y se anastomosa o se une con este reservorio. La parte ya del duodeno queda anastomosada o unida mucho más distal. ¿Esto entonces qué implicaciones tiene? En primera instancia, tenemos una técnica mixta. También hay restricción, pues el reservorio gástrico es mucho más pequeño y esto hace que haya menor ingesta de alimentos. Pero además tengan ustedes presente que es en esta porción del duodeno donde desembocan el conducto biliar y el conducto pancreático. En últimas, el conducto biliopancreático. Y entonces es acá donde se liberan las secreciones biliares y pancreáticas que son fundamentales para el proceso de digestión. Cuando se genera esta modificación anatómica a través de la cirugía, lo que termina ocurriendo es que los alimentos tienen menos exposición a estas sustancias digestivas y eso condiciona que no se puedan digerir completamente y que se eliminen a través de las heces no digeridas y que por lo tanto la absorción de nutrientes se vea limitada. Esto genera pérdidas importantes de peso. Pero también necesitamos reconocer que se dejan de absorber algunas vitaminas y oligoelementos que son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo y esto incluye hierro, calcio, ácido fólico, vitamina B12, zinc, otras vitaminas. Es por eso que las personas que se someten a bypass gástrico requieren una suplementación a largo plazo de vitaminas y micronutrientes. Esto es todo lo que tenía para mencionarles sobre el tema cirugía bariátrica. Tengan muy presente, cuando de entrada el paciente tiene indicación para la misma, podríamos pensar en iniciar una ruta hacia la cirugía. Sin embargo, como veremos, el paciente debe ser operado con unos valores óptimos de hemoglobina glicosilada. Y es por eso que así, cuando habiendo indicación de cirugía, necesitamos implementar todas las estrategias no farmacológicas y farmacológicas para un óptimo control que nos permitan llevar en un entorno mucho más seguro al paciente al procedimiento quirúrgico. Que tengan un feliz resto de jornada.